Bueno, buenas noches de nuevo. Entonces creo que habíamos quedado en el 5. Hemos hecho varias charlas de discusión, de repaso que no quedaron grabadas, porque era un poco repetitivo, pero ya como para retomar las grabaciones para que queden en orden para el que las vea en el futuro. Y vamos como en el párrafo 5. Creo que voy a leer, o no sé, Normita, si quieres leer, pero no creo, ¿verdad? Mejor no. Sí, ¿cuál número? El 5, sí puede. ¿Cinco qué? 5:12, sí, 5. Bueno. Los universos temporales no son perfectos. La perfección es su destino. La lucha por la perfección pertenece no solo a los niveles intelectuales y espiritual, sino también al nivel físico de la energía y la masa. El establecimiento de los 7 universos en luz y vida presupone su logro de estabilidad física. Y se conjetura que el logro final del equilibrio material significará la evolución completa del control físico del Todopoderoso. Ok, gracias. Todo anda en busca de perfección. No solo nosotros, es todo. Lo físico, además. Eso que no le ponemos a veces como tanto cuidado porque uno se imagina luz y vida, es que todos son súper espirituales, pero no, no es solo eso. La Tiene que estabilidad. sí, un desarrollo material inimaginable. Eso hace parte de la evolución. La búsqueda de la perfección hace parte de la evolución. Y todo evoluciona, lo mental, lo emocional, lo espiritual, lo físico. No. Y uno diría que estaría coordinada una cosa con la otra. Porque para que las personas entren a luz y vida, el planeta también lo tiene que hacer. Mm. Yo tengo un imaginario, digamos, referente al tema de la evolución personal y de la evolución de los planetas. Uno puede llegar a etapas superiores de evolución sin que el planeta haya evolucionado, sin que el planeta se haya movido hacia luz y vida. Sí, Pero aquí cuando me dicen que la evolución completada del control físico del Todopoderoso es como el final, el logro final del equilibrio material. Pero aquí hemos visto que el Todopoderoso también tiene unos logros que no son físicos, ¿sí? Porque la experiencia de las criaturas no es exactamente o no es únicamente física, ¿sí? Es un integrado de diferentes aspectos, incluido el físico, el mental, digamos, el dominio no es sino la expresión perfecta de la personalidad, y todo eso también hace parte del Todopoderoso. sí. En esta sección en particular, la palabra todopoderoso, o dijésemos el poder al cual están haciendo referencia, sí es más en la dirección De de lo la físico. manipulación de la energía, del control sobre la energía. Y por eso acá en el párrafo anterior eh, dice que él está evolucionando como el supercontrolador del poder físico. Acá arriba, mira. Acá. Pero por ahora, mientras él le entregan esas llaves, pues, del poder, del control del poder físico, la tarea la ejercen los 7 directores supremos del poder, eh, pero, pero es algo temporal, digamos. Entonces, normalmente, y yo casi siempre me lo imagino así, pero ya yo creo que no es tan correcto, concibo la palabra de poder o de todopoderoso o de poder experiencia
en el sentido de la habilidad para hacer cosas, pero esta sección me ha enseñado que tú puedes tener la habilidad para hacer cosas, pero necesitas tener la materia prima. Porque tú puedes saber, aprender, estudiar y saber hacer una casa, pero necesitas tener la maquinaria, los obreros, el cemento, los ladrillos. Necesitas poder tener control sobre la energía. Una cosa es saber cómo, eh, digamos, de manera sofisticada, artística, que será lo que significa ese poder, ¿no? Cómo se debería organizar la energía. Y otra cosa es tener realmente el poder. Le decía a Carolina hace 8 días que me hacía acordar de una caricatura de dos cavernícolas que están pintando en la pared de una cueva los planos de un cohete para ir a la luna. Y están todas las ecuaciones en la pared de la cueva, el, el diseño del cohete. Y le dice uno al otro, lástima que no tengamos la tecnología para hacerlo. Entonces, por ejemplo, Jesús alcanzó a nivel personal el desarrollo de un habitante de un planeta de luz y vida, pero al mismo tiempo tenía grandes dificultades, primero para que los demás aprovecharan ese mensaje, porque es que los demás no estaban. Segundo, para que ese mensaje se pudiese diseminar de forma efectiva sin que se perdiera, por ejemplo, como ocurrió, porque no había imprenta, porque no había grabaciones, nada de esto para los registros, el original, ¿no? Y, en fin, muchas dificultades materiales dificultaron, pero en últimas no fueron determinantes, pero sí dificultan la, el avance del todo. Él logró avanzar solo, pero el todo a ese se le dificulta más precisamente por estar en el planeta en un estado atrasado aún. Sí, ahí la diferencia entre conocer, saber y hacer. Mm. Claro. Son elementos diferenciales. Mm. Y se dice que tampoco, o sea, no puedes manejar la materia si no tienes previo tampoco un nivel de desarrollo suficientemente elevado para hacer ese control. Y eso es lo que está haciendo el Supremo Todopoderoso. En eso consiste el actualizarse. Es que además de saber y conocer, debe hacerlo. Ujú. Es como ganar experiencia. De eso se trata este paseo, de ganar experiencia. Y ponerla en En práctica. práctica, sí. Que no es una teoría, no es para presentar un examen teórico, es un examen teórico práctico. Me parece, o sea, no alcanzo a tener una comprensión de cómo, o mejor, cuando nos presentan las etapas de luz y vida, hay como, ¿cuántas etapas, Andresito? ¿Como 5? Como Sí, 7, creo que 5, Como 7, sí. 7, ¿no? y de hecho se Pero, subdivide. sí, pero igual allí, para que un planeta pase de una etapa a otra, bueno, las etapas son cuando hay una mayoría dentro de un sistema, luego una mayoría dentro de la constelación, pero dentro de cada rango, digamos, de los planetas, también hay etapas, hay subetapas, que es lo que dice Andresito. Pero donde yo quería decir es que eso, el que llegue un planeta a luz y vida, no es una consecuencia del planeta totalmente, porque la estabilidad de la materia es una parte de la posibilidad de luz y vida, pero la otra la hace la civilización. ¿Sí? Ujú. Sí, La nada que civilización es no la sé, que las logra los criaturitas niveles de avance. humanas pesan. Las Entonces criaturas hay como como masa dos, pesan. hay como dos enfoques.
Uno de que, digamos, ese sector del universo se estabilice físicamente, que ya no hayan pues esos meteoritos y cosas así pues que puedan causar destrucción o desacomodo. Y el otro, lo que está pasando adentro con la civilización. Al final, la luz y vida es el logro de la civilización únicamente, o también el planeta como integrante de ese sector, pues también tendrá que, ese sector tiene que aportar esa parte de la materia estabilizada. Sí, porque es un desarrollo científico pleno. Creo que incluso llegan a agotar la física. No sé si también las matemáticas, pero por lo menos la física la agotan Mm. a lo que digamos, puede que no de forma absoluta, pero en cuanto a lo que se puede saber en ese nivel material, Ujú. se agota. Y se tiene que haber estabilizado geológicamente el planeta. Ya la tecnología es tal que no hay terremotos, no hay actividad volcánica, no hay clima fuera de control, impredecible. O sea, tal como son los mundos arquitectónicos o como son los mundos de Abona, que por eso son el modelo, debe verse un planeta para estar en luz y vida. Entonces, más o menos lo que pasará en el lejano futuro, me imagino yo, es que alguien visita Abona y visita esta zona y dice, ah, es lo mismo, solo que Ujú. esta es como la versión dual y Abona es como la versión con energías triples, pero están igual de bonitos y organizados. Entonces, imagínate el nivel de desarrollo que se exige. Eso es muchísimo. O sea, es que como estamos tan lejos, ni nos lo soñamos. ¿Cómo puede ser llegar Ujú. a esas alturas? Mm. Y es como si el desarrollo material fuera interdependiente del desarrollo espiritual y mental. Sí. Mm. Sí. Sí, ese es, bueno, al menos, no sé, a mí me pasa que uno es como muy, eh, se enfoca más en pensar que el desarrollo es espiritual y no tanto en que sea mental y mucho menos en que tenga que ser material. Como que dice, no, la material pues no importaría. Mm. Ujú. De Pero hecho, hay una parte en el libro que dice que si tú no tienes cierto nivel de desarrollo espiritual y mental, no puedes hacer control de lo físico. Que es en sincronía, los tres Sí, aspectos, el espiritual, sí, mental y el físico. sí, claro. Entonces hay que estar como con un nivel de conciencia que haga que eso pueda supeditar la materia. Porque si Ujú. no consigues ese nivel de conciencia, no puedes manejar la materia ni la energía. además que eres peligroso, si no, Entonces, claro. por eso al Supremo todavía no le sueltan todo el Mm. control del poder físico. Porque Ajá. sí, cada vez vamos a ser más capaces de manejar energías, pero imagínate si no tuviéramos al mismo tiempo la madurez. Mm. De hecho, aquí mismo ya tenemos algo de desequilibrio porque estamos con Manejamos energía atómica y no hay el nivel de conciencia exacto, o un manejar energía armamento, Ay, atómica. sí. Entonces, que el riesgo de la autodestrucción. ese desequilibrio en el desarrollo de lo material, lo mental y lo espiritual es. Ujú. O Así tienes, es que y ese es el proceso. Pero está también diseñado que si no son aptos se autodestruyen. Mm. sí, acaba Solitos se teniendo. hacen el harakiri los seres humanos, en su infinita torpeza y no entendimiento del asunto. Terminan matándose. Porque es lo mismo, se cae siempre en lo mismo, ¿no? Que yo le mando la bomba al otro, yo le mando el virus al otro. Ajá. Qué inteligencia tan grande. Compartimos el mismo ambiente, la misma atmósfera. ¿Usted cree que nunca le va a llegar? Se le llega rapidísimo. Sí, contaminas aquí, pero todo el En menos planeta de acaba 15 sintiéndolo. horas ya todo el planeta está contaminado.
Entonces es eso, por eso te digo, entonces el lío es que logres desarrollos intelectuales y de conocimiento muy elaborados sin tener un nivel espiritual y de conciencia que no te permita manejar eso que sabes más, que te permites acceder. Porque es que dentro del mismo proceso está tu misma posibilidad de autodestruirte. Entonces, por eso es que una cosa está supeditada a la otra. Y si la cosa se sale de control, los mismos dueños de la información terminan aniquilados por su falta de conciencia. Conocían el proceso, pero no lo supieron Sí. manejar. Y además también tienes que estar muy desarrollado para que te dejen entrar en contacto pleno con otra civilización, por ejemplo. Así es. Que si no, igual la acabas o te acaban Claro. o el Porque llegas contacto, con la idea de dominar. o simplemente eres torpe en el contacto y acaba siendo perjudicial, aun si no Claro. te das cuenta. Destructivo. Y eso, este planeta lo ha visto una y otra vez entre los mismos seres humanos, Claro. con la idea de que un color de piel y un conocimiento y una religión es más importante, poderosa o valiosa que la de los otros. Y se hacen unos daños terribles. Y se pierden cosas importantes solo porque hay la idea malentendida de que hay un nivel de poder superior que el del otro. Mm. Y eso te da la idea de que puedes entonces ser quien domina. Y terminas destruyendo. Sí, ahí eso es una cosa muy sui generis. Es lo que pasó con Hitler, el genocidio judío. El que pasó con los españoles y el genocidio de los indígenas. Las razas que se han extinguido unas a otras por creer que yo soy más que tú. Y se les olvidó que todos los seres humanos somos iguales, somos capaces. Si yo no he visto sangre negra, ni sangre azul, ni no, toda la sangre roja. Todos los órganos son iguales. Entonces, esos malos entendidos los que ponen a sufrir a los mismos que se crean la loca idea. Ahí lo único que uno observa, últimamente que estoy revisando cosas distarias, que todo termina cayendo por su propio peso. El problema es que tenemos un periodo de aprendizaje y a veces se pierde, ¿no? Porque el aprendizaje estuvo ahí, pero como no se le tuvo muy en cuenta, se acabó y se extinguió por sí mismo, pero no dejó ningún nivel de aprendizaje. Solo quedaron, eso que acabo de decir, yo diría nivel de aprendizaje consciente, porque sí quedan las secuelas en el genoma y en otra generacional. Ahí están los informes. Y si no las manejas, si no las sanas, salen como si fueran un volcán otra vez a pasar la cuenta de cobro. Entonces, el problema es el nivel de conciencia para manejar los niveles de información. Porque hemos repetido una y otra vez la misma situación. No nos hemos exterminado totalmente, pero sí hemos acabado con cepas genéticas y nos hemos quedado de todas maneras con la información en el genoma. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay que mirar cómo se hace para empezar a sanar. Es que eso es lo que yo estoy viendo ahorita. O sea, todo tiene un tope hasta cuando el mismo organismo dice, si yo sigo con esto, no sobrevivo. Porque se empiezan a generar enfermedades degenerativas, condiciones mentales degenerativas, condiciones emocionales degenerativas. Aumentan las tasas de suicidio. Aparentemente son una razón. No, la razón está en el genoma. Te empiezas a sentir inviable y no sabes por qué. Hace poco estaba revisando la historia de las caucheras. Dios mío. ¿De No, las qué? caucheras. ¿Te acuerdas Mm. lo de los caucheros de la Ah, sí, El vorágine sí. Amazonas. en la Amazonas? No, Mm. yo nunca había visto, o sea, uno vuelve y revisa eso y dice, Dios mío, volvimos a un estado animal. Animal. Y yo digo,
animal y que nos perdonen los animales, ¿no? Porque comparamos y los animales solo matan por hambre y necesidad de sobrevivencia, no por el placer de ver morir al otro. Y entonces es como si hiciéramos rachas de actividad humana en donde el nivel de inconsciencia vuelve y supera la capacidad de inteligencia y nos vuelve al nivel de brutos, pero con un arma. Y el problema es que eso queda ahí y no queda aparentemente un aprendizaje para el proceso, ¿no? Porque pues hubo unos que se enriquecieron, dejaron una cantidad de secuelas en el genoma de sus propios descendientes y de los afectados por el genocidio, y vuelven y salen, vuelven y salen. Y uno dice, esta vaina, hay algo que hacer, algo que hacer. Y el problema es que eso nos toca a nosotros. ¿Quién se ha levantado a pedir perdón por eso? Porque hay que al menos decirlo en voz alta. Porque es el creer que si soy blanco me da derecho a maltratar y hacer daño indescriptible en el otro porque es indígena, por ejemplo. Y llevando a niveles absurdos de violencia, absurdos, donde uno dice se está deshumanizando el victimario y la víctima. Y pasó como si nada. ¿Y cómo se acabó? El día que esa planta, porque era el uso del caucho, ya lo lograron cultivar en la zona de Tailandia y el precio era tan bajo que los caucheros de Brasil, Ecuador, Perú y Colombia se terminaron extinguiendo. ¿Qué está pasando con las drogas? Que ya los que eran los traficantes de drogas ya están viendo que ese ya no es un buen mecanismo de ganancia de dineros, con todo el daño que involucra, sino que se están yendo a tráfico a través de personas, aguacate, porque sigue habiendo, pero te digo, repetimos los malos entendidos, una y otra vez, no aprendemos. En una lucha por un medio, que es el dinero, porque lo convertimos en un fin. ¿Y eso qué es? Un contenido mental asociado a una emoción que desconoce la materia. Y fuera de eso, que permite que una y otra vez repitamos eventos que ya hemos visto que no funcionan, que ya fueron quemados. Entonces, la guerra. Ese es uno de esos mecanismos que ya el hombre debiera entender que ese no es un mecanismo. No permite evoluciones. Es una involución. Son dos pasos atrás. Pero tú dices que hay que pedir perdón por lo que le hemos causado a nuestros mismos, A nuestros mismos seres humanos. aunque no lo hayamos hecho nosotros mismos. A lo que no lo hayamos hecho nosotros. Porque en nosotros corre la sangre de la víctima y el victimario. Es la causa de depresiones, de esquizofrenias, que están ahí latentes y que la gente no entiende por qué. Y que salen como si fueran una necesidad de ser vistos o reconocidos. Y uno dice, pero ¿de dónde viene esta locura? Pero ¿tú crees que si la persona tuviera una madurez mental y espiritual, así no estuviese ni siquiera enterado o estuviese enterado de esas cosas que pudieron hacer los papás, los abuelos, etcétera, eso bastaría Al menos para, por decirlo en voz alta, creo yo. No sé. bastaría para, Poner en paz un poco, sí, yo creo. Porque es demasiado dolor. Demasiado dolor. porque Y es para por empezar, eso que esto no termina de mejorar. Por esto estas guerras intestinas que uno dice, pero ¿por qué esta carajada no se acaba? O sea, porque no entendemos que esta guerra de hermano contra hermano no lleva para ningún lado. Pero sigue estando ahí. Sigue estando esos niveles de violencia. ¿Por qué? Porque esas antiguas violencias nunca han sido reconocidas. Y en nosotros se sigue gestando la misma dificultad. Si tú vas a revisar, esas historias son terribles, terribles, terribles. De hecho, uno a veces dice, no quisiera ni verlas.
pero están ahí, están ahí. Y mucha gente usufructó porque circulaba dinero. Aparecieron ciudades, Iquitos, Manaos, que sobrevivieron de eso. Cuando eso se acabó también, pues se desaparecieron, de alguna manera volvieron otra vez. Es como cuando hay el boom del petróleo, que se acompaña de prostitución, robos, corrupción, y se acaba el petróleo y quedan los pueblos desocupados y la gente que vivía de eso vuelve y migra como si fueran elementos parásitos para el otro sitio donde hay o el oro o el petróleo. Mm. Por eso yo digo que eso es tan improbable que uno pueda incidir para siquiera mover un poquito el mundo hacia allá. Solamente lo que uno puede hacer. Sí, Pues claro, por eso El te digo, granito de la idea arena es personal. permitir al menos reconocerlo y decirlo en la medida de lo posible y que la gente entienda que parte de su dolor actual, que no parece entender, viene de allá. Cuando duramos 1600 a 1700 fue todo el periodo de la esclavitud en donde portugueses, holandeses traficaron seres humanos. Y nosotros somos las secuelas de todo eso. Eso se acabó cuando la mano de obra ya o dejó de ser importante, habría que mirar, yo no me acuerdo qué fue lo que terminó acabando la esclavitud, o el entendimiento de que si los volvíamos a todos cristianos ya no había justificar para esclavizar el hombre por el hombre. Pero ahora lo llamamos de otra manera, ¿no? Tráfico de personas. Y sigue siendo esclavitud. Gente encerrada en barcos trabajando por mano de obra barata, muriéndose, para que otros supuestamente vayan y tomen sol en la playa. Y que crean que con eso están haciendo el gran papel en la vida. Entonces, eso lo podemos... Algunos países ya hacen lo de la oreja. Sí, no, es Mucho como si no con el fuera con tema ellos. de ese tráfico de personas. El mismo Estados Unidos, ellos saben que eso llegan chinos y llegan Adolescentes, a trabajar niños, a puertas adentro. claro. Ningún tipo de prestación ni nada y se hacen lo de la oreja mocha. Los dejan pasar porque necesitan mano de obra barata. Sí, entonces a eso hay que mirar cómo, no sé, se le ayuda a hacer conciencia, para que esto termine de alguna manera dejando algún aprendizaje. Porque si no, pues, no sé, esto sí, seguirá porque dando bucles de demora. lo material no se va a organizar por sí solo. No, Igual que tú explicas curar a una persona de una dolencia física, pero solo tratando lo material. Si la sí, solo lo orgánico, eso no funciona. Si no cambias el contenido mental y emocional, el cuerpo físico pues, sigue con el problema. vuelve a aparecer Sí, claro. en otro Sí, órgano. por eso se vuelve todo de por vida. Porque es que piensas y qué sientes define la materia. Como es arriba, es abajo. Entonces, cuando leo esto, esto reafirma aún más eso. Eso que tiene, esa información tiene 7000 años en el planeta, 7000. Y lo que pasa es que la leemos y no la entendemos. Que la siguiente sección se llama justamente, bueno, nos falta la dominación del espíritu. Ujú. Dice que, pues cuando miras el gran universo, eh, si lo pudieras ver a gran escala de un vistazo y ver lo que está pasando y resumirlo en un concepto, pues lo que está ocurriendo es que el espíritu a través de la mente busca motivar a la personalidad para que modifique la materia. Ujú. Eso es lo que está ocurriendo. Sí, sí, ese es el proceso. El problema es que a veces uno siente que damos 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Sí, Entonces, pues el progreso, habría sigue. que mirar cómo más se hace, no sé, conciencia. Pues lo que tú dices, eso se autorregula. Si la gente se vuelve materialista, y Jesús lo decía, ninguna civilización puede sobrevivir mucho tiempo a una visión materialista. Sí,
Entonces, inevitablemente hay un retroceso porque va a haber abusos, desmanes, guerras, y eso causa un retroceso y nos acabará pasando muchas veces o ocurrirá alguna vez con una gravedad tal que finalmente decimos, por aquí definitivamente no era. Igual que una vida de una persona, ¿no? Que tú puedes Sí, estrellarte hasta que dices, no, es que por aquí no es. yo estoy así. Sí. Entonces es más o menos eso. Y eso si ocurre en el microcosmos, ocurre en el macro. Creo que con un poquito más de perspectiva en donde la conciencia es un poquito más alta, ¿no? Listo. Ujú. Voy a leer el siguiente porque igual acá viene, vienen párrafos relacionados, me parece, Ujú. que estamos Sí. diciendo. En los primeros días de la construcción del universo, aún los creadores paradisíacos se ocupan principalmente del equilibrio material. Mm. El esquema de un universo local toma forma no solo como resultado de las actividades de los centros de poder, sino también debido a la presencia en el espacio del espíritu creativo. A lo largo de estas primeras épocas de construcción del universo local, el hijo creador exhibe un atributo poco comprendido de control material y no sale de su planeta capital hasta que no se haya establecido un equilibrio total en el universo local. Ajá. Es como un embrión. Ujú. Y ahí la importancia de la materia. Hasta que el equilibrio de ese universo local a nivel material no se logre, él no se puede desplazar. De hecho, hasta que no haya un cierto nivel de equilibrio, no sé qué tanto, él no puede empezar a implantar la A vida viajar o salir, a no. través de los que lo hacen. Ujú. Inclusive ni siquiera la ministra divina todavía no se ha personalizado todavía. Cuando ya el universo está listo, él dice, bueno, ya puedo empezar ahora sí la obra. Es que sucede lo que sucede con ella y ya empieza el proceso de la implantación de la vida y los modelos y toda esta cosa. Ujú. Es muy, Sí. muy interesante porque lo primero que ocurre es de orden material. Ujú. No, no dicen que hayan creado seres, que esté presente en la mente. Bueno, están ellos, obviamente, ellos dos, pero fundamentalmente son seres que manipulan la energía. Ujú. Sí. Bueno, sigo entonces. Las luchas espirituales del tiempo y del espacio tienen que ver con la evolución de la dominación del espíritu sobre Sobre la la materia. materia por mediación de la mente personal. La evolución física no personal de los universos tiene que ver con la armonización de la energía cósmica con los conceptos de equilibrio de la mente sujeta al supercontrol del espíritu. Ujú. La evolución total de todo el gran universo es un asunto de unificación de la personalidad de la mente controladora de la energía con el intelecto coordinado con el espíritu y se Ujú. revelará en la plena aparición del poder todopoderoso del Supremo. Ujú. Lo que veníamos diciendo. O sea, lo primero que tienes que estabilizar es lo físico, pero eso solo lo logras cuando hay una buena actividad del espíritu a través de la mente para tratar de estabilizar esa parte física. Y en la medida que va evolucionando ese control que hace el espíritu sobre la mente, aún más estabiliza la energía materia. Y el espíritu en últimas son las tres personas de la Trinidad
tratando de ser escuchadas por los habitantes, por los seres, Mm, para que hagan su voluntad, pero por ujú. decisión propia. Sí, esto es como darle a conocer al ser humano que esa idea de el espíritu aparte del cuerpo es un absurdo. Tú no puedes pelear con el cuerpo porque si no tienes cuerpo, no tienes, la arena para trabajar es tu cuerpo, así como la arena para el Micael es el espacio Ujú. y el tiempo, la nuestra arena para trabajar es nuestro cuerpo. Entonces esa idea espiritual en donde se dedicaban a destruirse el cuerpo porque creían que el cuerpo les evitaba lograr lo espiritual es un absurdo. O sea, eso hay que mandarlo a recoger. Una buena relación con el cuerpo implica que has evolucionado y eres consciente a nivel espiritual y mental del valor que tiene tu cuerpo. Cuerpo-mente, Para ¿no? que el cuerpo te maneje la vida, no. Es la idea de lo importante que es el cuerpo para que tú logres hacer esa evolución material espiritual, o sea, mental espiritual. Mm. Dice, la evolución total de todo el gran universo es un asunto de unificación de la personalidad, de la mente controladora de la energía, con el Con el intelecto intelecto del espíritu. coordinado con el espíritu. Ajá. Y eso en el individuo va a hacer que ocurra, cuando sea masivo, la aparición del poder del Todopoderoso del Supremo. Porque con eso es con lo que le contribuimos al Supremo. El Supremo no lo puede hacer sin nosotros y nosotros no lo podemos hacer sin él. En eso también somos interdependientes. Quiero Como si revisar. hubiera eso que llamábamos, ¿te acuerdas? La masa crítica. O sea, hay una posibilidad de un porcentaje de pérdida que no se notaría, pero sí tiene que tener la mínima de masa crítica para lograrlo. ¿Cuál es la personalidad de la mente controladora de la energía a nivel del gran universo? Ujú. Los espíritus rectores se La refieren a esa personalidad de ese No, nivel. no, yo creo que se No, refiere a nosotros. se refiere a nosotros y al Todopoderoso, Supremo. Eh, Creo que me salté un párrafo. Qué pena. Estaba mirando acá en inglés. ¿Cómo lo decían? Y me acabo de dar cuenta que me pasé del 13 al 14. Ah, Al te 15, falta digo. pegarlo. Me salté el 14. Bueno, en el 15, de todas maneras, que tú preguntabas, que estaba mirando acá en inglés, ¿cuál es la personalidad de la mente
Subirle un poquito. Ahí están los 3 párrafos últimos. En el 15 en inglés dice, yo lo traduciría así: la evolución total del entero gran universo es un asunto de la unificación de la personalidad, de la mente controladora guión energía o energía guión controladora, con el espíritu coordinado, no, con el intelecto del espíritu coordinado. Y se revelará plenamente, no, y se revelará en la aparición total o plena del poder todopoderoso de el Supremo. También está enredado la redacción, ¿no, chicos? Es que ahí es simplemente como si dijeran que eso es el proceso desde el grande, de lo más grande hasta lo más chiquito. Es unificar esa personalidad. Sí, es que como la personalidad es la que toma la decisión y le imprime su sello en la forma de hacer las cosas de cada uno. Sí. Entonces, la que controla la energía es la mente, de forma directa o indirecta, mediante mecanismos o porque le ordena al cuerpo físico que mueva un brazo o una pierna, ¿no? Entonces, la que controla directamente la energía es la mente. Pero Porque la allí que... yo haría como un muñequito de los que tú haces un esquema Sí, donde en un círculo estaría la personalidad, en este caso de cada una de las criaturas. Sí, ok. incluidas las del Supremo Todopoderoso. Pero lo que dice, lo que yo quisiera como comprender allí es que ellos dicen que cuando yo integro, cuando yo unifico la personalidad con el espíritu, en últimas con el ajustador, es cuando eh, yo ayudo a que se complete el Todopoderoso Supremo. Y que al final la evolución es eso, la unificación de la personalidad con el espíritu que reside en la mente o que está coordinado con la mente. Les voy a compartir acá. Porque es que el espíritu a través de la mente es que modifica la materia. Sí, les voy a Sí. compartir acá una diapositiva. Yo le digo es la conferencia de la personalidad. Yo le digo esto el diagrama T porque queda como una T. ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí, Entonces arriba está el ajustador. Bueno, que en el fondo el ajustador está en la mente. Digamos que en la parte más elevada de la mente o haciendo contacto con la parte más elevada. Abajo está el cuerpo, entonces ahí está lo espiritual, lo mental y lo físico. Y está la personalidad, que no es ni materia, ni mente, ni espíritu, pero está presente en el proceso, es el unificador y por ella pasa todo. Entonces ocurre que el ajustador sugiere como una intuición, el libro dice voz, pero no es que se escuchen palabras, es simplemente una intuición, un impulso. Pero el ajustador no se puede comunicar directamente con la personalidad, tiene que usar a la mente. La mente es como el intérprete, a pesar de que el que toma la decisión, el importante, el protagonista es la personalidad. porque tiene la voluntad. Exactamente, el libre albedrío. Es el yo realmente objetivo, es la personalidad. Entonces el ajustador necesita de la mente para sugerir algo y la personalidad se entera por su contacto que tiene con la mente y a su vez el cuerpo también a través de la mente sugiere
esto es la naturaleza animal, unos impulsos pues primarios, básicos, y eso también lo detecta la personalidad. Y la personalidad decide finalmente, es la dueña de la voluntad. Y toma la decisión. Sí, pero ¿qué hace la personalidad? O sea, porque Jesús decía hacer la voluntad del Padre, no decía Ujú. pensar, no decía filosofar sobre la voluntad del Padre. O sea que en últimas esto está enfocado en resultados y Acción. acciones, es decir, manipulación, transformación de la energía materia. Entonces la personalidad no es que la personalidad decidió y ya no, decidir significa realmente Hacer. Hacer. sí, afectar visiblemente el contenido de energía materia del universo. Entonces, y eso lo hace a través de la mente, porque la que mueve el cuerpo es la mente, la personalidad no interactúa sino con la mente. Y ya, pues esa acción pudo haber estado de acuerdo con lo que sugirió el ajustador o con lo que sugirió la mente material, que es pues mucho más primitiva, ¿no? Eso es en el ser humano. O sea que allí, mm, bueno, esto es adicional a esa reflexión. eh, el espíritu de la verdad, o mejor, la mente es la que recibe la influencia del espíritu de la verdad, porque al final el espíritu de la verdad lo que hace es aumentar la capacidad de discernimiento hacia la búsqueda de la verdad. Entonces, la influencia de ese espíritu sería en la mente, porque todas estas interacciones pasan por ahí, pasan por la mente. Sí, tienes razón en que yo aquí puse el ajustador como ejemplo, pero en el fondo no es solo el ajustador, sino todas las ayudas espirituales, los espíritus ayudantes de la mente, el espíritu de la verdad, el espíritu de la ministra divina, el ajustador de pensamiento, que todas son, eh, Ayudas espirituales. sí, son, Influencias, son perce- influencias. sí, y son percepciones interiores que no puedes racionalizar, o sea, que no le puedes encontrar o no necesariamente o en general una explicación a por qué te guían en esa dirección. O sea, lo espiritual sabe por qué es esa la dirección correcta, pero tú no tienes por qué saberlo, solo te piden que te dejes guiar, porque entender esos motivos elevados que abarcan espacios de tiempo y, y zonas del espacio muy grandes para saber qué es lo que es óptimo, eso pues está fuera de tu alcance y de eso se trata el comprender al Supremo. Para eso es el crecimiento, el desarrollo, para comprender los motivos últimos que tenía el espíritu, pero en este nivel no te piden que comprendas, solo que te dejes guiar. Entonces, si en este diagrama lo espiritual es todo eso, en, en inglés hay una palabra que Carlos Rubinsky de Argentina, nos hacía una observación que me gustó mucho una vez, y es que él no ha encontrado la traducción correcta para esa palabra que es insight. Ujú. Ujú. Un insight es como una intuición interior, es una sugerencia, un impulso interior, es como una intuición espiritual. Y entonces esa es una herramienta que solo tenemos los seres humanos, no las máquinas o los animales en general. Al menos no tienen acceso a todas estas herramientas y eso es lo que hace que una máquina no pueda llegar a ser como un ser humano, porque la máquina nunca tendrá esos Ujú. impulsos, esas ayudas interiores o que por ejemplo, hablábamos con Carolina el otro día, que ella pueda ser un médico que lo hace mejor que la inteligencia artificial, porque si antes consultábamos a Google, ahora vamos a consultar es la inteligencia artificial, le metemos los síntomas y lo va a hacer mejor que el médico, si es solo por esa parte. Sí, eso dicen, pero no es Mm. así.
Sí, pero no tiene Sí, ahí lo que se mueve es más conocimiento, pero no tiene la experiencia del saber hacer. ni la intuición que a ti te puede llegar en ese momento de lo que le tienes que decir a esa persona y eso no lo puedes explicar y no sabes por qué, Mm, pero era lo que le tenías que decir o lo que tenías que hacer. Ese sí, factor no lo puede tener la máquina. Y lo mismo en todas las situaciones de la vida, ¿no? Te lo comento porque estamos muy asustados con la inteligencia artificial, mm, pero lo bueno es que yo creo que nos vamos a dar cuenta que el ser humano tiene un factor adicional, un plus que no puede tener. que no puede tener la máquina. ¿No? Mm. Tenaz. Sí, porque a veces el nivel de sabiduría no es solo el nivel de cantidad de conocimiento. La sabiduría tiene otro nivel que no tenemos todavía muy claro. Involucra la intuición y es el saber que es por ahí sin estar completamente seguro y sin que haya un conocimiento que lo sustente. Pero tú sabes que es por ahí. ¿Por qué no sabes? Pero sabes que es por ahí. Que Sí, diríamos que eso es como la ayuda del espíritu de la verdad, por ejemplo. Pero ¿Sí? es producto, Carvajal dice que es producto de que uno tiene toda la información y lo que único que hace es que intuye porque se da cuenta de que hay una nueva interrelación, es capaz de ver otra relación que no se está viendo, que no está ahí. Aquí en el Eh, libro hay una definición de sabiduría, sí, que es que no tengo la cita ahora ni tengo cómo buscarla, pero dice que la sabiduría es el conocimiento asistido por el espíritu, sí, lo mismo que tú es eso. acabas de decir. Sí, claro, es un nivel que es muy superior a solo el conocimiento. O sea, la capacidad del tomar la decisión adecuada, inclusive en contra de lo que diría el conocimiento convencional. Eso es la sabiduría, es el saber hacer. Y es lo que dicen los papás cuando le dicen al hijo, tú no me vas a enseñar a hacer hijos. Y el señor no fue a la universidad ni hizo PhD. Es como, inclusive el que toca, porque es en todo. La maestría en hacer algo no es por el conocimiento que se tiene, sino por el hecho de haberlo hecho una y varias veces. Ujú. ¿Mm? De ahí sale eso. Entonces, por eso te digo, en eso las máquinas no pueden competirnos. ¿En dónde está esa capacidad de análisis que tiene un ser humano que permite ver más allá que 1 más 1 es algo más que 2? Que todo depende, que era la teoría del caos de los chinos, salió de los chinos. Porque los chinos dicen 1 más 1 es depende, puede ser 2, pero puede ser 3. mm, Todo depende y depende de las circunstancias. Y de ahí salió la teoría de la física cuántica, por ejemplo, que rompió con la física newtoniana. Y ya lo que sabemos es que la física newtoniana es para las cosas macro, mientras que la cuántica es más para lo micro. Y entonces uno dice, es muy curioso, ¿no? O sea, se necesita como esa estructuración de mirar de qué estoy hablando, de qué niveles estoy hablando, y la otra de darnos cuenta en qué momento hay cosas que vuelven y se repiten simplemente porque tienen elementos que se parecen. Y en razón a que tiene elementos que se parecen, quizás la solución es parecida a la que vimos la vez pasada, pero puede ser otra completamente diferente. Y a pesar de todo nos arriesgamos y a veces resulta que sí salió bien. ¿Y eso cómo lo sabías? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y cómo supo? Una buena pregunta. ¿Uno cómo supo eso? No se sabe. Esa es la gran pregunta. Conecté y creí que era por acá. Y lo Ujú. que se siente a veces uno es a después identificar qué llevó a tomar la decisión o la ejecución de la manera que lo hiciste. Si te fue bien, diferente que si te fue mal, pero si te fue bien, lo que haces es analizar qué fue lo que hicimos. Y hay gente que muchas veces ni siquiera explorándolo puede darse cuenta que fue porque sí, en esa no se equivocó y en las otras anteriores sí.
Claro, es que la intuición o estas ayudas espirituales te dan la respuesta, no te dan el procedimiento. No te dan el proceso, sí. El procedimiento que justifica esa respuesta lo irás entendiendo en la medida en que vayas creciendo a través de edades y edades y Mm, edades. sí, claro. Sí, Entonces, el igual que el que ejecuta, ¿no? Una y otra vez la misma pieza y se vuelve un artista ejecutando la misma pieza. Lo que hacen los atletas que corren una y otra vez, y que corre los 100 metros planos. Los corrió miles de veces para el momento en que fue a ganarse la medalla. Y si coincidió la dirección del viento, la velocidad del viento y tu ritmo y estabas bien y física y mentalmente te preparaste, logras romper el récord y ganar. Y fue la circunstancia de ese momento en donde todas esas cosas confluyeron. Y por eso dicen que en eso no es suerte. Es haber intentado, persistido y ejecutado una y otra vez hasta lograrlo. Y de hecho, por ejemplo, para esos atletas ahora se hacen mediciones y se les dice que hay que entrenarnos es más mentalmente que físicamente para lograr el objetivo. Observan dónde tiene equivocaciones en los apoyos, en el momento de correr, en el momento de respirar y los modifica. así es para aprender muchísimas cosas. Las personas Sí. tienen muchos bloqueos de aprendizaje porque sienten que no son capaces. Y Mm, eso es como el 70% de lo que hay que superar. Por ejemplo, enseñar mm, matemáticas es difícil, sobre todo por eso. porque la idea es que no puedo y es una cosa complicada. Sí, se han hecho estudios en que a estudiantes que creen que son malos para las matemáticas se les enseña un tema que es, o algunos temas que son muy sencillos y de la forma más eficiente posible, mejor, la mejor forma posible, eh, y sacan una buena nota en los test cuando les revisan eso, y puede que se haga varias veces, ¿no? Se hace repetitivo. Y entonces ya después de que el estudiante ha sacado 3 veces 5, dice, pues yo sí soy bueno. Sí, Y luego sí claro. le explican las cosas complicadas y como ya Ya no siente se que le es hacen tan bueno, difíciles. pues ahora sí lo entiende. Y el cambio fue simplemente mental de Sí, actitud. sí, es que todo es actitud con C, más que aptitud con P. Mm. La actitud puede modular una aptitud, Sí. ¿no? Sí, así como el que cree que puede, así Sí no puede, pueda, algo hace y acá. puede. Como ¿Cómo es lo que? que dicen del escarabajo, si son los escarabajos que vuelan a pesar de que aerodinámicamente sería imposible. Sí, Pero como nadie le ha dicho que no puede, él vuela. sí, que dice, hice lo imposible porque no sabía que era imposible, ¿no? Como, Sí, como no era consciente de la imposibilidad. hay una anécdota de un estudiante que llegó tarde a clase. Claro, fue un muy buen matemático reconocido después. Pero el hecho es que él llegó tarde a clase y copió lo que había en el tablero. Y ya Sí. se estaban yendo y copió los últimos tableros que había y había unos ejercicios ahí. Y Ujú. entonces se fue para la casa y los Y lo resolvió. resolvió. Mm. Y luego volvió y los entregó y a los pocos días el profesor revisó y lo que el profesor había puesto eran problemas que nadie había resuelto, eran Nadie problemas había resuelto, sí. abiertos. Pero como él no sabía que esos eran problemas abiertos, pues se puso a hacerlos. Él pensó que sí se puede, que eran ejercicios de nivel normal. Sí. Y lo resolvió. Mm. Sí. Sí, así es. Es que el problema es lo que tú creas. Por eso esos hombres antiguos dicen, un hombre es lo que cree, lo que piensa, lo que siente de sí mismo. Y lo que come. Ojo con lo que piensas y crees de ti. Yo los voy a dejar. Les agradezco mucho. Estuvo Lo muy chévere. mismo. Mm. Ya me siento cansada. Yo creo que vamos a Sí, dejar.
Ahí Sí, por hoy. vamos a La dejar ahí. próxima vez miramos el 14, Sí. que no lo saltamos. Yo creo que por hoy ya está bien. Voy a parar de grabar. Grabar.